Hola chicos y chicas, yo ¿cómo están? Aquí en un nuevo video para el canal. Y hoy les traigo un juegazo de los más épicos que he jugado en toda mi fucking vida. Así que bueno, vamos a jugarlo. After the massive attack on Washington last night, reports are coming in this morning of a full-fledged Russian invasion. Call of Duty Modern Warfare 3 Defiance. Eyewitness accounts from the Alaskan coast to as far inland as Fairbanks have reported sightings of Russian jets and troops. Allied forces have been mobilized to protect the region's oil pipelines and refineries. No subía video porque quería saber cómo se jugaban estos juegos, así que bueno. Sí, ya sé. ¿En serio te comen eso? Me molesta. No me dejes mucho. La verdad que el juego está muy bien hecho. Orders given from command. Both National Guard and British forces are being pulled out of this joint training up and into action. Reports of our activity in our sector need to be checked out. Communications over. Rendezvous with SFSG Bravo Team near Wilton to the east. Stay sharp. Hable más rápido que me muero. Quería aprender a jugar este juego antes de eso. Sí, bueno. Primero aprendí a jugarlo y luego a grabarlo. Porque, ¿quién dice? Hay que aprender antes de jugar. No antes de subir, no sé qué. Bueno, eso de hecho lo creí yo. Siempre hablo con voz baja porque me da la gana. Hay un soldado. Manténganse con voz baja. Checkpoint, bitch. Wilson, take him out quietly. Use your knife. Stay alert. There may be others in the area. Sweet dreams. Sweet dreams, fuck you. To the riverbed. Stay out of sight. Anda muy bien el juego. ¿Y qué quiere decir Sweet Dreams? Dulces sueños. Pero que no lo sabía. ¿Te puedo tocar ahí, bitch? Dios mío, esto va más lento que una cabra. La verdad es que nunca he tenido una Nintendo DS, pero la verdad es que el emulador está muy bien hecho. Está de pago, sale 26 pesos o euros, o como le digan en su país. Pero como yo soy hacker, me lo conseguí gratis. Y hay juegos que no subo porque ya están hackeados y no... Y me da vergüenza subirlos y me dirán hacker toda mi vida. Pero bueno, es lo que hago yo. Pero no de hacker ese de los tochos que hackea compu y eso. No, solo hackeo juegos. Y a veces si puedo, juego gratis. Vamos a la primera patch. Antes me salía como el orto. Además solo uno. No podía grabar. No podía hacerlo otro.
Apúrate, perras. Señor Berguín, me estás jodiendo la vida, ¿verdad? Get out of there, quick! Lo que trato de decir es que aprieten 2 veces el botón de abajo. Eso. Y apretan 2 veces el botón de abajo de vuelta para levantarse. Con una mínima esperanza de sobrevivir a este juego de guerra. ¿Quién dice que no, papi? ¿Quién dice que no? Patrol heading this way. Get out of sight. Agachense. Hay soldados a la vista. Eso me van a joder la vida. Lo malo es que aún no podemos atacar. Luego verán la acción en la segunda parte. Go, go, go. No, ¿me han visto? ¿En serio? Yo pensé que no. Me han jodido la puta vida, soldados. Multiple hostiles in the area. We're gonna slip through unnoticed. We've been seen! Ah, no había que matarlos. Ok. Yo quería matarlos. Multiple hostiles in the area. We've been seen! Ok. No hay que ir al ataque. Si dan más me gustas, podré subir a Assassin's Creed 2. Hostiles in the area. We're gonna slip through unnoticed. Y si quieren, Sonic Rush Adventures. On my command. Ya todavía que son, la verdad es que yo que no estuve. Porque como quería aprender a agacharme y eso, me estaba boludeando en vez de jugar ese juego. Ay, We've been seen! como miércoles me va a ver. Además estaba ahí el puto soldado. Claro que me va a ver. Multiple hostiles in the area. We're gonna slip through unnoticed. Si no consigo, lo pasaré editando el video. On my He command. conseguido algo que mi amigo Dark Sniper Escape me ha dicho que usa para editar los videos y para grabar su voz. Que yo dije, ¿por qué no usarlo? Ya que yo también quiero cortar los videos porque se alargan mucho. Y recuerden, si quieren más likes, un juego más. Digo, un juego más para... Mientras más likes hay, más juegos tendrán. Voy camino como tortuga. Stand by. Ah, si estoy agachado, me olvidé. Qué inmenso ese soldado. Yo me voy. ¿Y este vato de dónde salió? Señora verga. Digo, señor verga. ¿Qué hace aquí? Ah, señora Varas. Capitán Breu. Take one. I'll take the other. Fire on my mark. 3, 2, 1. Mark.
¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a atacar? Pues me revió. ¿Eso había que ser? ¿En serio? Jódete. Oh, un arma. ¿Qué es? La quiero. Wow. Es un arma de mi gusto. Pero bueno, mientras no sea una pistola. Ay, no tengo granada, güey. Eso es lo que pude. ¡Wow! ¡Hola, miércoles! Una escorpión de las buenas. Esta arma sí está chingona, me la quedo. Aquí hay que atacar. Eso decía. Bueno, ataquemos. ¿Quieren que ataque? Atacaré con una gran arma. Bueno, no puntos, así que... con otra arma. Ah, si me sé como así. Bueno, ni llego. Bueno, chicos, aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado. Pensé que era mi amigo. Espero que les haya gustado el vídeo. Me estoy quedando sin munición. Qué raro. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Bueno, espera, termino de cargar. Ya cargué. Ok, guardo. De acuerdo. Bueno, terminamos aquí. Y hasta la próxima. Maldito.